Vamos a ir a Lucas 24:44, cuando Yeshua ya está en la resurrección, después que está comiendo con los discípulos, les empieza a explicar todo lo que está en las Escrituras. Por eso dice, en el versículo 44 de Lucas 24, dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ok, Cristo, el Mesías, ¿sí? Jesús, Yeshua. Bien, es un nombre en hebreo. El hebreo nos ayuda un poco más para entender lo que está sucediendo en los evangelios, pues tiene una connotación hebrea, aunque fueron escritos en griego. Pero vamos a poder hacer todas estas conexiones a través de las profecías y de lo que está escrito en la misma ley de Moisés, que en hebreo viene siendo la Torá, ¿sí? El día de hoy los quiero llevar al pasaje que está en Levíticos. Si vemos el libro de Levíticos, que es considerado un libro de la ley, pues es uno de los libros, de los 5 libros de la Torá, podemos ver en el versículo 5 en adelante que dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Adonai a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. Y hará atraer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahweh, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Muy bien. Aquí tenemos palabras claves. Muy bien. Son 2 machos cabríos que se requieren para el sacrificio. La palabra es que van a hacer expiación. Bueno, pues, ¿qué es expiación? ¿Verdad? Bien, el pasaje lo va a explicar más adelante, en el versículo 21 en adelante. Dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Muy bien. Entonces, ¿qué es expiación? Muy bien. Aquí dice que él tiene que poner las manos sobre el macho cabrío, ¿sí? Y confesar sobre él todos los pecados de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Muy bien. Eso es la expiación. Pero para decir expiación en hebreo no hay hay una palabra que se utiliza, y es la palabra kippur. ¿Sí? Aunque kippur realmente no es expiación, sino es decir, cubrir. Hay una fiesta designada, que es lo que está hablando aquí este pasaje, la fiesta de Yom Kippur. En las sinagogas alrededor del mundo todavía se celebra, pero en ese tiempo se tenía que hacer este tipo de sacrificio: poner las manos sobre el macho cabrío y confesar las iniquidades. Muy bien, y eso iba a cubrirnos de los pecados ante Dios. Muy bien, lo interesante que esto está hablando del Mesías Yeshua, lo que él estaba diciendo al principio, de que la ley de Moisés habla de él. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que esté hablando del Mesías Yeshua, macho cabrío? Muchas interpretaciones, malas interpretaciones, hay acerca de que el macho cabrío es
el enemigo, que es Satanás, que es el demonio y que no sé qué tantas cosas le han puesto al macho cabrío. ¿Sí? Además, por ahí por la brujería lo adoran en forma de macho, una cabra y lo que usted quiera. Pero la Biblia no está hablando de eso. La Biblia no está hablando para nada sobre eso. La Biblia está hablando de que este macho cabrío se le van a confesar todos los pecados sobre él y va a expiar los pecados por nosotros, nos va a cubrir. ¿Sí? Muy bien. Pero vamos a ver cómo lo expone la Biblia. Alguien tiene que venir y, según el profeta Isaías, en Isaías 53, si usted va conmigo a la palabra, Isaías 53. Vamos a ver qué dice. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, dice que es un varón, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, como cada cual se apartó por su camino. Mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuanto haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Si se fijan bien, este varón de dolores iba a poner su vida, ¿sí? Y Adonai, en el versículo 6 dice, mas Yahweh cargó en él pecado de todos nosotros. La función de sacerdote ahora ya no la está haciendo el sacerdote Aarón, sino que la está haciendo el mismo Señor. Yahweh está poniendo la iniquidad sobre esta persona. ¿Sí? Va a ser la expiación. ¿Sí? Dios mismo dice. Y en el versículo 10 dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. O sea que este varón va a poner su vida para hacer expiación por los demás. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo una de las profecías del profeta Isaías, que está hablando del Mesías. Vamos a ver entonces, en el Nuevo Testamento, cómo es que suceden estas cosas. Por cierto, la palabra Azazel en hebreo significa simplemente macho cabrío. Usted agarra el Az y Azel es macho cabrío. Eso es lo que significa. ¿Sí? No otra cosa. Muy bien. En el Nuevo Testamento vamos a ir a Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Es decir, y esto es cuando está arrestado Yeshua, le daban de puñetazos, lo abofeteaban en ese momento. Vamos a ver otra escritura para ver más
más detalles. Marcos 14, 64, 65. Marcos 14, 64 al 65. Habéis oído la blasfemia que os parece, y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Si se dan cuenta, estos sacerdotes que tenían en juicio al Señor Yeshua, lo estaban comenzando a golpearlo y que le declaraban que él era el condenado. Mas sabemos que el Yeshua no tenía pecado, pero nos decían que él estaba el condenado. Muy bien. Entonces, aquí están poniendo, como quien dice, las manos sobre el macho cabrío. Para tener una idea más segura que esto sea así, vamos a ver Juan 11, 50 al 52. Aquí está hablando Caifás, viéndolo en el versículo 49, en Juan 11, 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Desde aquel día los sacerdotes ya tenían el acuerdo de matar a Yeshua, ¿ok? Porque era mejor que pagar a uno a que pagar a toda la nación. Pero realmente, pues sí, eso era el plan de Dios, que pagara Yeshua por nuestros pecados, y no solo por los de la nación, sino de todo el mundo. ¿Sí? Bueno, esos son unos pequeños paralelismos que hay. Otra de las cosas que es bien interesante puede ser, como por ejemplo, que se necesitaba un hombre designado para llevar al cordero, ¿sí? Pero tenía que haber una elección antes de Adonai o Azazel, del Señor o para Azazel, y tenían que ser dos machos cabríos. Cuando vemos en el Nuevo Testamento que se acercan dos personas a juicio, vemos que está Barrabás y Jesús enfrente de Pilatos. Es solamente una sombra, no estoy diciendo que sea así, pero es una sombra de lo que estamos viendo en el Evangelio, de lo que pasó en Levíticos, ¿sí? Estos dos machos cabríos tenían, según de acuerdo al Talmud, tenían que estar idénticos o gemelos. Para esto podemos ver que en los evangelios estos dos machos cabríos, o como podemos decir, estos dos prisioneros, y uno era Yeshua y el otro era Barrabás, ¿qué tenían en común? Pues bueno, Yeshua es el Hijo de Dios, ¿verdad? O el Hijo del Padre eterno, como lo dicen las Escrituras. Y Barrabás su nombre significa Bar, hijo, en hebreo, traducido al español, y Abbas, padre. Por lo cual da el hijo del padre, Barrabás.
lo que no nos enseñan en el Evangelio, pero sí en otras escrituras, usted puede ir a Google o a Wikipedia, cualquier lugar, y buscar cuál era el nombre de Barrabás, aparte de esto. Entonces, su nombre también era Barrabás Jesús. Entonces, cuando estamos viendo los evangelios, estaba Jesús, el Hijo del Padre, y Jesús Barrabás, el Hijo del Padre. Eso es lo que encontramos similar, y no lo podríamos ver si no sabemos un poco del hebreo, ¿verdad? Porque aquí está este nombre, nos está dando la clave: Bar, Hijo, Abbas, Padre. Jesús es el Hijo del Padre, Barrabás, su nombre significa el Hijo del Padre. ¿Sí? Esas eran las únicas dos similitudes que he encontrado. Puede haber más, pero bueno. Ahora vamos a ver lo que viene siendo el hombre designado. Acuérdense que uno de los machos cabríos se tenía que dejar libre y el otro se tenía que llevar al desierto a matar. Entonces aquí en este caso Barrabás queda libre y Jesús es llevado a la cruz, al madero. ¿Sí? Ahora. Muy bien. Para eso vamos a ir a Lucas 23, 26. Dice, aquí está la historia de Barrabás, ¿verdad? Vamos a ver desde el versículo 18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilatos, queriendo soltar a Yeshua, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. Él les dijo por tercera vez: ¿por qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y lo soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien se había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima de la cruz para que le llevase tras Yeshua. Muy bien, en Levíticos dice que el macho cabrío tenía que ser llevado al desierto, y en el desierto había un hombre designado para llevarlo, para que no se regresara a la ciudad. Bueno, el Talmud habla de una historia donde una vez el macho cabrío se regresó a la ciudad, y eso fue un mal presagio, porque vino la maldición a la ciudad entera. ¿Ok? Pero para asegurarse de que eso no sucediera, se designaba un hombre que llevara al macho cabrío, lo llevara hasta el desierto, se acercara a un barranco y se cayera en ese barranco y se matara. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, Yeshua no fue llevado a un desierto, no fue llevado a un barranco en esta historia. Pero cuando él empezó su ministerio, sí estaba a punto de ser tumbado en un barranco. Es más, de hecho, él empezó un día de Yom Kippur, y usted lo puede ver en Lucas 4. Vamos a ver la historia en Lucas 4. Dice: esto es después de la tentación, después de los 40 días, Yeshua es bautizado, los discípulos lo siguen y directamente se dirige a una sinagoga a predicar. ¿En qué lugar? En el versículo 16.
4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en un día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ese día se estaba cumpliendo, ¿sí? Lo que él acaba de leer, lo de Isaías 61. Pero, si usted sigue leyendo, él le sigue predicando. Y en el versículo 28 dice, al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se llenaron de ira porque les estaba predicando de que él también, que los profetas habían salvado a algunos gentiles, no solo israelíes, no solo judíos. ¿Sí? Entonces les cayó muy fuerte esa enseñanza. Y cuando en el versículo 28 le dijo, al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Es decir que allá estando ahí la sinagoga lo sacaron por fuera y se lo llevaron a la ciudad y lo iban a despeñar, es decir, le iban a tirar ahí en la montaña para que se despedazara, por lo que les había predicado ese día, que él era el Mesías y que no solamente los judíos, que también gentiles salvaba, que Dios amaba a todo el mundo, no solo a los judíos. Y por esa razón lo querían despeñar en el barranco, en el primer día que empezó su ministerio, en Yom Kippur. Pero ¿qué dice, sigue diciendo la escritura? ¿Lo hicieron? Dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Es decir, que aquí hubo algo que no era el tiempo del Mesías y él traspasó por en medio de ellos y se les desapareció. O se fue de ahí. No pudieron. Ese día no era el día para expiar los pecados. Y no iba a ser así como la gente quería, sino como Dios había puesto. Pero una vez más vemos una sombra profética del macho cabrío en Lucas 4. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué tiene que ver entonces todo esto de que Yeshua está hablando de que, ok, lo que está escrito en el libro de Moisés, lo que está en Isaías, que fue molido por nuestras rebeliones, que Dios cargó en él las iniquidades, y que pues vamos viendo en el Nuevo Testamento que el Yom Kippur ahí está haciendo el sacrificio, Dios está poniendo los pecados sobre él para expiar por todo el mundo. ¿Sí? Es una sombra profética. Muy bien. Entonces, de hecho, para poder ser salvos, todo el mundo tiene que hacer esto y todo el mundo lo hace. Esta profecía y esto que estamos haciendo en el cristianismo se hace todo el tiempo. Cada servicio que hay se invita a las personas que pasen enfrente a recibir al Señor como Salvador, que le confiese sus pecados y le pida perdón. ¿O no? Sí, ¿verdad? Entonces, cada vez que está sucediendo esto, usted, la persona que viene y recibe al Señor y que pide perdón, usted confiesa sus pecados, ya no es sobre el macho cabrío, sino sobre el Señor Yeshua, que murió en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados, cubrirnos de nuestro pecado, de nuestra iniquidad. Cada vez que un hermano hace esto, se convierte en un hijo de Dios y pasa a ser de la familia del Eterno. Gloria a Dios, Señor. Esto es lo que les quería mostrar. Así como es en los tiempos antiguos, así como es la Torá,
la ley, los profetas, todo lo cumplió Yeshua y nosotros lo cumplimos cada vez que hacemos la oración de fe en el Señor Yeshua. Si usted no sabe cómo, reciba al Señor Jesús en su corazón, dele sus pecados a Él y Él cubrirá sus pecados, lo escribirá en el libro de la vida y entonces usted irá al cielo. Usted tiene muchos pecados, sea libre de sus pecados a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yeshua HaMashiach es el Señor. Amén.